El que también está muy ocupado, lo he visto, lo he leído, ya le leía un par de tweets de él en redes sociales, es el profesor de Relaciones Internacionales, el profesor Jesús López Almejo. Profe, apasionante todo esto, a pesar de que no, a muchas personas, a mí sí me afecta directamente por ser ciudadano de ambos países, nacido en México, naturalizado en Estados Unidos, pero a muchos nos apasiona el análisis de esto que puede ser histórico, porque un Estados Unidos que le sigue apostando a los votos electorales y no al voto popular, un Estados Unidos que acusa de fraude en un proceso electoral, pues pone las cosas candentes porque es la primer potencia del mundo. Profe, te mando un abrazo, buenas tardes. Querido Vicente, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por abrir el espacio de Sin Censura para los análisis académicos y sobre todo en este momento que es tan importante, que hay guerra de narrativas por parte de los dos bandos allá en Estados Unidos, pero que justamente por las pasiones que despierta, también hay tanto de la gente que apoya en México a Joe Biden, que ya sabemos la calaña de personajes que son, incluso desde los mismos medios de comunicación mexicanos, que en realidad es irrelevante en cuanto al resultado final en Estados Unidos, pero es relevante en cuanto a la construcción de una verdad que no se puede probar a ciencia cierta, y también quienes pues se han fanatizado del lado de Donald Trump también en México. Entonces es muy importante guardarle cierta distancia, verlo con cabeza fría y hacer un análisis holístico para ver qué tanto se acertó cuando se advertía desde hace 2 o 3 meses que esto podía pasar. Mira, yo quisiera recordar, o primero, quisiera lamentar que tristemente quien no es candidato demócrata es Bernie Sanders, porque Bernie Sanders desde julio y después en agosto vino advirtiendo el problema que podría darse en Wisconsin, en Michigan y en Pensilvania. Lo dijo en entrevistas a diferentes medios, pero también lo dijo en este sitio político, se llama, que es muy relevante, que le lleva el termómetro también a la política nacional en Estados Unidos. Bernie Sanders decía algo muy sencillo: es peligroso que Donald Trump empiece a alimentar una teoría de fraude, porque lo más probable es que en el contexto de pandemia mucha gente tenga miedo a asistir físicamente a la urna el día 3 de noviembre, el primer martes de noviembre. Y esto es normal porque todavía no sabe cómo se propaga la pandemia. Pero bueno, la gente no va a ir en masa a votar el 3 porque lo va a hacer de forma anticipada. Ya le habíamos recordado a la gente que las 3 maneras de votar en Estados Unidos es a través del correo postal, también del voto anticipado en urna, que se abren las urnas unas semanas antes, y esto para evitar, digamos, la masificación de las filas el día de la elección. Esto ya lo decía Bernie Sanders, Vicente. Y también Sanders advertía que si Trump pues ponía tenso el ambiente, era por una razón, porque los republicanos, el perfil republicano es más rígido en cuanto a la elección, y es de ir a hacer el voto el día de la elección, tiene menos miedo de la pandemia y entonces desafía más el tema de la salud. Entonces esto nos da como resultado que en el conteo inicial las cosas favorezcan a Donald Trump. Sin embargo, en la medida que llegara el conteo de los votos por correo postal y que también llegara el voto anticipado en urna, pudieran entonces las tendencias ir cambiando. Hasta aquí lo viene advirtiendo desde hace 3 meses Bernie Sanders, y me parece que ahora incluso es tendencia en las redes sociales, principalmente en Twitter, porque lo dijo con esa claridad de profeta y ahora se está cumpliendo. Entonces, va a haber una estrategia por parte de Trump muy interesante, Vicente, porque recordarás que en semanas anteriores nominó a Amy Coney Barrett para sustituir a la jueza Ginsburg. De esta manera se le criticó a Donald Trump, digamos, por haber sido antiético, en el sentido de que los mismos republicanos en otras ocasiones han frenado nominaciones cuando se acercan las elecciones para que esto no se huela como una maniobra electorera. Sin embargo, Trump dijo, vamos adelante, tenemos mayoría en el Senado, y en el Senado de Estados Unidos pudo impulsar la nominación de Amy Coney Barrett, y el Senado ya la aprobó. De esta manera el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia quedó en 6, jueces que son conservadores y 3 que son liberales. Pero de estos 6 que son conservadores, Vicente, Donald Trump nominó a 3.
Por lo tanto, digamos que tiene un Tribunal Supremo de Justicia muy receptivo a sus peticiones, muy receptivo a sus preocupaciones, pues porque él nombró a 3 de 6 y estos conservadores son mayoría, 6 contra 3. Entonces, me parece que si el pronóstico es correcto y se cierra bastante y Donald Trump impugna Wisconsin, impugna Michigan, y si pierde, por ejemplo, por un margen así muy estrecho, que no lo creo, porque ya están en el 96% de los votos escrutados en Carolina del Norte o en Georgia, entonces Donald Trump podría escalar un proceso judicial al punto en el que una instancia que ahora le favorece pudiera decantarse a favor de él. No es nada, es muy estratégico, Vicente. Profe, estoy leyendo a uno de las personas que leo, pues, para hacer mi propio análisis, y me llamó mucho la atención que Gabriel haya escrito: gana Biden, pierde la moralidad. ¿Qué piensas de esta declaración? Pues me parece que López Obrador, el presidente mexicano, había sido muy claro cuando decía que pues ningún funcionario mexicano debería de pronunciarse porque estaría interviniendo en los asuntos internos de otra nación. Y él mismo dijo que no puede hacer ninguna declaración el presidente como tal hasta que no haya datos oficiales. En ese sentido, me parece que cuando diputados, cuando funcionarios del gobierno, cuando gente que está cercana al presidente se expresa, lo hacen a título personal. Y esto, bueno, pues ya vimos que incluso en las elecciones del año 2016 hubo diputados, el mismo Zoé Robledo, Mariana Gómez del Campo y algunos otros que incluso se pusieron la playera de Hillary Clinton. Eran otros tiempos, eran otras épocas, pero cuando Trump ganó la presidencia sí se dejó sentir esa animadversión con la administración de Peña y también con ciertos personajes de la política que en ese tiempo eran mediáticos por el apoyo que se manifestó a favor de la candidata. Entonces, me parece que hasta en eso el presidente tiene un buen termómetro porque, pues es correcto, hay que esperar hasta que haya datos ya oficiales. Incluso cuando digo oficiales me refiero a las instancias, a las instituciones facultadas para ello en Estados Unidos. Oye, profe, estoy tratando, me llama mucho la atención, están tan apasionadas, encendidas las opiniones, que si haces un análisis que pareciera favorecer a Trump, se te echa encima el seguidor de Biden. Cuando pareciera que favorece a Biden, se te echan encima la gente, los seguidores de Trump. Pero bueno, para eso nos alquilamos, profe, y de eso se trata el análisis. Por eso te respeto tanto y quiero ponerte sobre la mesa. ¿Qué onda con el voto hispano? Hay muchos, creo yo que todavía es muy temprano decir si el voto mexicanoamericano respaldó al final a Donald Trump, si tuvo un efecto la visita de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no, que es muy complicado, que los estadounidenses votan más con el bolsillo que con otra cosa, como diría Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. Pero dame tu punto de vista. En esta elección, como va a estar tan cerrada, o está tan cerrada, pues definitivamente el análisis va a ser importante y urgente del voto hispano y del voto afroamericano, entendiendo lo polarizante que puede resultar Donald Trump y de lo malo del candidato Joe Biden. Pues mira, Vicente, que yo quisiera hablar de 3 grandes perdedores de la elección, independientemente de quien al final gane la elección. Y estos son los grandes medios de comunicación allá en Estados Unidos, también los opinólogos en las redes sociales y, por supuesto, las casas encuestadoras, Vicente, que primero pronosticaban una victoria apabullante a favor de Joe Biden y estamos viendo un final pues muy cerrado, incluso tan cerrado que se va a prestar para que tenga eco la duda de si hay fraude o no hay fraude. Eso por un lado. En segundo lugar, decía los medios de comunicación, porque ellos ya daban por descontado a Donald Trump y lo descontaban con un amplio margen, basándose en las mismas encuestas que también salen perdiendo, porque pues pierden bastante credibilidad, Vicente, cuando elección tras elección
configuran un escenario en donde dicen cómo van a estar las cosas y al final le aciertan a muy poco. ¿Y por qué me refiero a esto? Cuando tú me preguntas por los latinos o por los afros, porque estos mismos grandes medios de comunicación y estas mismas casas encuestadoras decían una y otra vez de manera reiterada que ya habían modificado metodológicamente sus formas de encuestar, sus formas de sondear, y que en estos sondeos y en estas encuestas les daban como resultado, Vicente, un apoyo muy masivo hacia Joe Biden por parte de la comunidad hispana, la cual hay que recordar no es un crisol unicéfalo de una sola cabeza que piensen todos de una sola manera. Recordemos que, por ejemplo, la Florida se cuece aparte porque ahí prevalece el voto de la derecha latinoamericana, los venezolanos, los colombianos y principalmente los cubanoamericanos que tienden a votar por Donald Trump. En el caso, por ejemplo, de Texas, está más fuerte el voto de los hispanos de origen mexicano, que por supuesto que le ayudaron a Donald Trump a darle la vuelta a la elección de la Florida, que se pintaba cerrada en un principio a favor de Biden, y en la medida que fueron haciéndose completos los conteos, pues Trump le da la vuelta y se queda con Texas, que lo pintaban como muy cerrado y al final Trump termina ganando por más de 4 puntos. Bueno, entonces, ¿por qué yo decía lo de las casas? Porque decían que los hispanos iban a votar hasta en un 24% únicamente por Donald Trump. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que hasta un 33% de la comunidad hispana, y como formamos viendo los diferentes estados, entre 30 y 35% del voto hispano fue para Donald Trump. Es decir, 9 o 10% más de lo que los grandes medios de comunicación decían y de lo que las grandes casas encuestadoras decían. Y aquí me parece que la estrategia de Trump fue acertada, porque Trump empezó a bailar salsa con 2 pies izquierdos, pero empezó a bailar salsa, empezó a poner tweets en español diciendo que el sueño americano también era para los hispanos, y bueno, pues ya vimos la cercanía que tuvo hacia el presidente López Obrador, que es querido y que es respetado entre la población de origen mexicano que se encuentra en Estados Unidos. Estas variables, Vicente, fueron los que hicieron que de alguna manera incluso el voto en esta elección presidencial 2020 de la comunidad hispana fuera mayor que en el año 2016, cuando alcanzó en aquel momento 28% del voto. Y decían, si los hispanos votan 24%, no pasa de 25% el voto de apoyo a Trump, Biden va a arrasar en esta elección. Y al final lo que vimos es que pues se le cerró bastante a Joe Biden, porque decíamos, no le atinaron o no acertaron en que el voto fue 10% más de lo que ellos mismos esperaban a favor de Trump en la parte del conglomerado hispano. En el caso, Vicente, de los afro, ahí está muy cantado que los afro, la comunidad afroamericana en Estados Unidos, tiende a votar hasta 9 de cada 10 por el Partido Demócrata. Y en esta ocasión, cuando le decían a Donald Trump, ¿y usted qué piensa del apoyo que los afros le van a dar masivamente a Joe Biden? Y Trump contestó de una manera inteligente. Dice, bueno, históricamente así es como votan. No me preguntes qué pienso porque más afros vayan a votar por Biden. Mejor pregúntame cuántos afros que votaron por mí la elección pasada van a volver a votar por mí, o incluso se va a aumentar ese número. Es decir, compitiendo de lo perdido, rescatando lo más que se pueda. Y me parece que el evangelismo en Estados Unidos también influyó para que también se elevara, con las limitantes que tiene el voto afroamericano hacia Trump, pero se votó más que la elección del año 2016 en esta por Donald Trump, lo cual me parece que de lo perdido, pues lo recuperado fue bueno para él. Ayúdame, profe, con 2 cositas, si no es mucho abuso, y te quiero invitar para que nos acompañes en Sin Censura Nocturno para continuar con el análisis, si te da la agenda. John Ackerman, y me parece que va de la mano con el análisis que estás haciendo. El doctor John Ackerman escribió, realmente triste el estado de la democracia estadounidense, sin autoridad electoral ni cultura democrática, todos esperando que los medios anuncien al ganador. Parece inevitable una crisis constitucional y social de proporciones históricas. Y creo que no está muy alejado de la realidad. Pareciera que Estados Unidos está esperando a que la prensa asociada, por cierto, lo hizo hace 15 minutos, la prensa asociada declara o proyecta como ganador a Joe Biden en Wisconsin, como también lo adelanté en CNN, pero así las cosas. Y ya hablabas tú de los grandes perdedores
de este proceso, de este episodio que estamos viendo en Estados Unidos, profe? Sí, definitivamente. Mira, Vicente, hay que recordarle a la gente, ayer lo decía también en mi canal, en un en vivo que hice, una cobertura que hice también de las elecciones, yo le decía a la gente que a veces no valoramos lo que tenemos porque ciertas personas y ciertos medios nos meten incertidumbre. Pero, por ejemplo, comparado con el sistema electoral que tiene Estados Unidos, el INE, anteriormente el IFE, pues es bastante más eficiente que el sistema electoral de Estados Unidos. Ahora me explico por qué. Pero también el sistema venezolano electoral, el sistema electoral boliviano da más certeza y da más agilidad y más exactitud, y ya no digamos del colombiano o del brasileño. Es decir, estamos hablando que los sistemas electorales de América Latina, de estos países que acabo de mencionar, son mucho más modernos y mucho más eficientes que el sistema electoral estadounidense. Y esto es irónico porque la principal potencia del mundo se ha legitimado en todo el orbe o ha tratado de legitimar las intervenciones, incluso militares, diciendo que lleva la democracia al mundo. Entonces, ¿cómo es que la gran democracia del mundo, o por lo menos la autodefinida como gran democracia del mundo, tiene un sistema electoral mucho más arcaico que los sistemas electorales de países en América Latina? Y es que en Estados Unidos, Vicente, no existe un INE o no existe un IFE que regule las elecciones y que de manera aleatoria elija ciudadanos para que el día de la elección cuiden casilla, salgan a contar los votos, etcétera, etcétera. Allá hay gente contratada que se contrata para ello y que, bueno, lo contratan los estados. Cada estado, en la medida de sus posibilidades, define presupuesto, si van a invertir mucho o poco, define quiénes son los que van a cuidar votos y difícilmente hay un voto electrónico. Mira, pues tan entró en crisis este tema que el debate no era por un voto digital o por un voto electrónico, como pasa, por ejemplo, en Brasil, o como pasa en otras democracias más modernas, que en Estados Unidos se hablaba del voto por correo postal y que eso era lo que se sembraba dudas para el tema del conteo, que es justamente el meollo del asunto que va a tratar de llevar Donald Trump a los tribunales electorales, bueno, al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor John Ackerman. Me parece que la democracia en Estados Unidos, por lo menos la democracia electorera, está en riesgo y que dependiendo de esta elección, que es histórica, Vicente, porque ya lo decíamos ayer, salieron a votar 161 millones de personas de 240 millones, que son un mundo, ¿no? Es tremenda la cantidad de gente del padrón electoral que está registrado para votar. Votaron 67% de ese padrón de 240 millones y fue la participación más alta en los últimos 100 años. Entonces, exige la circunstancia, el crecimiento demográfico, las presiones tecnológicas, exigen una reforma electoral en Estados Unidos para modernizar sí o sí su sistema electoral en aras de que haya certeza, porque una cosa sí es muy peligrosa, Vicente. Yo ya te mencioné cuáles fueron los 3 grandes perdedores. Decíamos casas encuestadoras, el medio de comunicación dominante, los medios tradicionales que tanto criticamos en estos espacios, y también los opinólogos de las redes sociales que, sin conocer, al leerse 2 o 3 notas de diferentes fuentes, vienen y opinan y descalifican a quienes tratamos de hacer un análisis serio, pues ya se equivocaron. Quienes ya daban por ganador a uno u otro el día de ayer, pues ya vemos que se equivocan. Pero ¿cuáles son los grandes ganadores, Vicente, con este sistema arcaico? Los consorcios, los corporativos del armamento, en los últimos meses vendieron hasta 19 millones de armas en todo Estados Unidos. Entonces, ¿qué tienes para ofrecer paz o coexistencia pacífica en un país en donde millones y millones de personas están armadas porque la segunda enmienda constitucional así lo permite? Garantía o fortalecimiento institucional. Si no tienes fortaleza institucional, en cualquier momento se te puede caer esa coexistencia pacífica, y un país en donde hay armas de grueso calibre, en donde hay una cultura militar y una cultura de las armas, es un caldo de cultivo para algo muy peligroso que no quisiera ni siquiera imaginarme ese escenario, Vicente. Profe, qué interesante siempre escuchar el análisis, y quiero agradecerle a las más de 31,000 personas que están conectadas en la transmisión en vivo y en directo de Sin Censura, 17,000 en Sin Censura TV, 14,000 en Sin Censura Media que acaban de escuchar tu análisis. Les voy a pedir
que le sigan dando clic al dedito hacia arriba en esta transmisión en vivo y en directo, que le sigan dando clic al pulgar hacia arriba para exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido, que no esconda nuestros videos y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Si ustedes aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestros 2 canales y al tercero que ya hemos habilitado, Noticiero Sin Censura, y denle clic en la campanita para que les lleguen las alertas, gracias a las miles de personas que también están conectadas en Facebook, y a todos les pido, profe, que te apoyen en tu canal de tu profe de RI, esperando a que también nos acompañes por la noche. Muchas gracias, querido Vicente. Cuenta con mi participación esta noche y, por supuesto, invitar a la gente para que se suscriban también al canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI significa Relaciones Internacionales, en donde hacemos análisis de coyuntura de las regiones del mundo, de geopolítica y, sobre todo, obviamente, del sistema internacional. Cómo lo que pasa en el mundo nos afecta, Vicente, y cómo ahora lo que pasa en nuestra localidad también afecta al mundo. Así que Tu Profe de RI es la opción complementaria. Vicente, muchas gracias. Te mando un abrazo, profe. Gracias por hacer de este espacio un espacio confiable con tus opiniones, que creo que es lo que aprecia la audiencia de Sin Censura. Un abrazote. Nos vemos en la noche, profe. Un abrazo fuerte. Gracias. Buen día. Buen día.